Las peores alucinaciones que alguna persona pueda experimentar ocurren en alta mar. La ansiedad de la nada en la inmensidad del océano no se compara con ninguna otra. Tuve la desgracia de padecer de insomnio mientras pescaba por largos días en alta mar. Heredé el oficio de mi padre, que desde pequeño me llevó a numerosas travesías por el océano. Siempre he disfrutado de navegar por el océano, por intentar entenderlo junto con la vida que gobierna en su interior. Es parte del éxito de cualquier pescador. Lo que pasa es que con los años, tu cuerpo y tu mente dejan de ser el mismo. Ya no funcionan con la misma frescura de décadas pasadas. Aquellas tareas que hacías con facilidad dejan de serlo. Pero en lo que a mí concierne, mis habilidades físicas no han mermado tanto como las mentales. Durante los últimos años de mi vida he padecido de insomnio. Como suele suceder, al principio era alguna que otra noche que no podías conciliar el sueño. Unas veces llegaba muy entrada la noche, pero últimamente mi desorden puede extenderse hasta 3 noches consecutivas. Y como dije al principio, no hay nada que me provoque más ansiedad y temor que tener insomnio en alta mar. El océano puede ser un lugar extremadamente apacible, pero pocas personas saben en lo que se convierte cuando pasas muchos días sin dormir. Estar sentado en la proa observando un manto infinito de nada, mientras que tu mente está desesperada e inquieta, es una combinación que me ha resultado tenebrosa. Es como si tu mente estuviera deseando algún movimiento, algún evento. Todos ellos tienen que ocurrir en algún momento, pero en este lugar no llegan. Me quedo observando las olas con la esperanza de ver algo distinto, pero no es más que el movimiento continuo del mar. Durante el día tengo el consuelo de la compañía de mi tripulación, una cercanía a la humanidad a la que pertenezco, pero indefectiblemente vuelvo a estar solo con mi mente perturbada mientras todos ellos duermen. Y es ahí cuando el océano se convierte en el anfitrión de mis pesadillas. Es difícil que alguien pueda comprender lo que significa estar rodeado de la nada durante tantos días y que tu cabeza no deje de pensar y recrear cosas que no existen. Saber que sobre las aguas por las que navegan fueron la tumba de millones de seres humanos a lo largo de la historia y que tal vez sea mi tumba también me provoca pavor. Morir tan lejos de casa, sin haber visto a mi familia durante los últimos meses me angustia. Pienso que entre tanta quietud tiene que ocurrir algo tarde o temprano, una terrible tormenta que ponga a prueba la supervivencia del barco y la tripulación, que nos encontremos con personas cuyas intenciones sean peligrosas, que nos asolen enfermedades que no podemos superar y tengamos que despedir a algunos de nosotros y dejarlos aquí para siempre. Son muchas cosas las que me hace pensar que esto no es más que una prisión de agua y que entre más lejos de ella, más tranquilo voy a estar. Y sé que esto es por culpa de mi falta de sueño. Por eso pienso que el insomnio y el océano es una terrorífica combinación. En 1884, el velero Mainonet, comandado por Thomas Dudley, de 31 años, zarpó de Southampton, Gran Bretaña, con destino a Australia, donde sus 4 tripulantes debían entregarlo a un nuevo propietario. Como hombres criados en el mar, nacidos y criados en comunidades costeras, no temían los peligros de un viaje por mar. Sin embargo, ninguno de los miembros de la tripulación pudo haber anticipado todo el horror que se avecinaba. Y ciertamente no podrían haber imaginado que su viaje y la terrible experiencia que soportarían dejarían un legado legal y cultural duradero, un legado que se extienda hasta nuestros días.
El capitán del Magnonet, Tom Dudley, era un navegante experimentado. De su tripulación, Ned Brooks y su compañero Edwin Stevens también eran marineros experimentados. El último miembro de la tripulación, el grumete Richard Parker, tenía solo 17 años y estaba haciendo su primer viaje en mar abierto. Sin embargo, provenía de una familia de marineros y había navegado muchas aguas costeras. Durante un mes, el velero navegó sin inconvenientes. Cruzó el Ecuador el 17 de junio, pero casi inmediatamente después, el barco fue sacudido por una serie de tormentas y en pocos días quedó inservible. Su tripulación escapó en el bote del yate, pero se encontró en una situación desesperada. A la deriva, en un bote abierto en el Atlántico Sur, a cientos de millas de la tierra, tenían pocas provisiones. No tenían agua y para comer, solo 2 latas de 1 libra de nabos que tomaron durante los momentos finales del Magnonet. Pasaron varios días a la deriva sin agua ni alimentos. Durante todo ese periodo solo lograron cazar una tortuga que devoraron en pocos días. El hambre y la sed comenzaron a hacer su efecto. Y en cuanto al agua, la tripulación no podía hacer nada más que atrapar las gotas de lluvia que de vez en cuando caía. Por lo tanto, recurrieron a beber su propia orina. Esto también era un recurso cada vez menor a medida que sus cuerpos se deshidrataban cada vez más. El 17 de julio se había agotado todas las provisiones a bordo del pequeño bote. Después de otros 3 días, el inexperto Richard Parker no pudo resistir tragar agua de mar en un intento de calmar su sed. Ahora se sabe que pequeñas cantidades de agua de mar pueden ayudar a mantener la vida en situaciones de supervivencia, pero en ese periodo se creía que era fatal. Parker bebió muy por encima de las recomendaciones modernas y pronto se sintió violentamente mal, colapsando en el fondo del bote con diarrea. Stevens pospuso cualquier decisión, pero al amanecer Parker parecía más débil que nunca. Se intercambiaron miradas significativas entre el capitán y el segundo. Dudley le dijo a Stevens que sostuviera las piernas de Parker si luchaba, antes de arrodillarse y clavar su cortaplumas en la yugular del niño. Se usó una caja de cronómetro para atrapar la sangre que resumaba, y ésta se pasó rápidamente entre los 3 compañeros de tripulación de Parker para humedecer sus bocas resecas. Luego, el cuerpo de Parker fue despojado y descuartizado. El corazón y el hígado se comieron inmediatamente. Se cortaron tiras de carne de sus extremidades y se reservaron como raciones futuras. Lo que quedó del joven fue arrojado por la borda. Dudley, Steven y Brooks sobrevivieron con esta espeluznante dieta durante varios días, pero cuando la carne cortada del grumete comenzó a podrirse, la tripulación nuevamente se enfrentó a la espeluznante perspectiva de seguir la costumbre del mar. Esta vez, sin embargo, no se requirió ningún sacrificio. El 24 de julio, cuando los hombres habían estado a la deriva durante 24 días, se ha visto un barco en el horizonte. El Moctezuma, un barco alemán con destino a Hamburgo, vio el bote y acudió en ayuda de su demacrada tripulación. Los sobrevivientes del Magnonet pronto fueron atendidos y un mes después regresaron a Inglaterra. En este punto, la desafortunada tripulación de la Magnonet debió pensar que su sufrimiento había terminado. Pero para los supervivientes acababa de comenzar una nueva prueba. En el puerto, al ser interrogados por las autoridades marítimas, los 3 hombres informaron del crimen y dieron todos los detalles. Fueron sentenciados a la pena de muerte, pero se les concedió el indulto y quedaron en libertad. A las 7 horas de la mañana del año 1850, los pobladores de Easton Beach, próximo a Newport, Inglaterra, quedaron con los ojos abiertos de asombro al contemplar un barco de vela que al parecer buscaba locadamente estrellarse contra los escollos de la costa. Pequeñas lanchas se hicieron a la mar y por medio de picas intentaron en vano alterar su ruta suicida. Cuando ya no había nada que hacer y los presentes se preparaban para presenciar la tremenda colisión,
El barco, como levantado por una mano invisible, se posó blandamente sobre la arena sin sufrir daño alguno. Los hombres de costa, temerosos, subieron a cubierta advertidos que no había movimiento alguno. Sus presunciones se vieron confirmadas al descubrir que la única criatura a bordo era un simpático perro mestizo, que los siguió agitando la cola mientras revisaban la nave. Tanto el capitán John Durham como el resto de la tripulación se habían desvanecido en el aire. Al menos eso pensaron quienes abordaron la nave. Por último, las autoridades no pudieron hacer menos que ascender al barco, encontrando comida caliente, pipas en las cazoletas tibias y una cafetera hirviendo sobre la cocinilla de la cabina del capitán. Asimismo, el fuerte aroma a tabaco en los camarotes y la sala de tripulación se sumó para confirmar que no más allá de 15 minutos antes, el navío estaba habitado por sus hombres. Recorrieron la cabina del capitán Durham y hallaron el libro de bitácora con la siguiente anotación: Brayton Reef avistado. Brayton Reef es una cadena rocosa que dista unos 3 kilómetros de Newport, donde el navío estaba consignado para su atraque. El Seabird, de 300 toneladas, regresaba de un viaje de 4 meses procedente de Honduras. Y este no sería el único acontecimiento extraño relacionado al solitario Seabird. Después de la medianoche estalló una tremenda tormenta. El fuerte viento y el oleaje hacían suponer que el nuevo día iluminaría desechos de madera y cuartillas de lo que sin duda quedaría de la nave destruida por la tempestad. Pero con los primeros rayos del sol, el asombro y el temor nuevamente hicieron presa de los pobladores del lugar. El Seabird no daba señales ni de haber estado sobre la arena. La siguiente es una transcripción de un artículo referente a este hecho, publicado en la revista especializada FIT de abril de 1853. Todos esperaban hallar al Seabird hecho pedazos y sus restos esparcidos por la playa. Pero en lugar de eso, el barco había desaparecido, igual que su desventurado capitán y su tripulación. Se desvaneció sin dejar rastros y jamás se le volvió a ver ni a oír de él. Según los cronistas, cuando la esposa del infortunado capitán Durham fue puesta al tanto de los acontecimientos, ésta se limitó a levantar sus ojos de la Biblia que estaba leyendo y murmuró resignada: «Esa es la voluntad del Señor».